II. Este hombre, que era cura, el hombre, pues dice: yo he puesto un sentido alegórico, traducido del italiano, y otro natural, es decir, que pondré al fin de la verdadera historia, y este dio ocasión a la ficción poética a que Claudiano se aplicó y yo ofrezco traducida. Hay que saber bien claro esto, que no se podía publicar cualquier cosa, y que las traducciones siempre han tenido también un problema de aceptación política, de aceptación por el gobierno, por el régimen. Esto ha sido siempre así. Aquí se ve más claro que el agua. Esta traducción es de 1608 y él la dirige en la página 22, lo he puesto porque será un precedente muy curioso. Normalmente los duques, los condes, los reyes, pues siempre les gustaba que hicieran un panegírico. Si tú tienes, pues, ejemplos claros de panegírico, pues el panegírico al duque de Lerma, que lo escribió Góngora hasta la mitad nada más. Solo lo pudo escribir a la mitad, pero es un poema muy bueno. Pero cuando se lo entregaron para que viera cómo iba al duque de Lerma, dijo: no me entero de nada. Debe ser muy bueno, pero no me entero de nada. No lo apreció, y entonces Góngora se mosqueó un poquito y no lo terminó. Pero es que eso pasaba con la mayor parte de los panegíricos. Suenan a falso, evidentemente. Cuando tú coges cualquier poema de estos de circunstancias, el loor de Doña Ana de no sé qué, que estaba a contar las virtudes de la mujer aquella, todo suena siempre falso. Gustaba hacer ese tipo de panegíricos porque los próceres pues te pagaban por hacerlo. Pero claro, ya hubo que ir afinando un poquito más, un poquito más. Y este va a contar lo que se le ha ocurrido hacer. En lugar de hacer un panegírico al duque de Sesa y Baena, marqués de Poza y conde de Cabra, pues Fernando Salmas, conde de Cabra, todavía era más difícil, de hacer un panegírico. Entonces dice: a los años 1000, señor, vuelve el agua a su carril, y al fin de los años 1000 se vuelve al primer amor. Seca el estío una flor, mas a su verdad primera la torna la primavera, que si no es por maravilla, nunca una misma semilla de su especie degenera. De los bienes de fortuna dicen que el más estimado es nacer desobligado a correspondencia alguna. Sobre el cielo de la luna está este dichoso tal, que en la tierra no hay mortal de tan noble carga exento, porque el agradecimiento liga por ley natural. Bastardo de mi linaje, insigne duque sería si os negara la voz mía su debido vasallaje. Aquel antiguo homenaje y fidelidad jurada de mis padres heredada en mi pecho vive en pie, que agradecimiento y fe llega tarde y tarde pago. Tarde y con servicio nuevo hoy mi deuda satisfago, no digo, señor, que pago, sino que el feudo renuevo, que si por mis padres debo, vos me obligáis infinito, nada de la deuda quito, mas si, señor, descontando, podrá ser el tiempo andando, que me deis el finiquito. Bueno, quiere decir, tienes una deuda heredada de los padres, de esto, de lo otro, y entonces el hombre le dice: voy a dedicaros algo, pero en lugar de dedicarle un panegírico, lo que le dedica es una traducción. Este es un texto fundamental en la historia de la traducción, que tampoco está en ninguna antología de textos de historia de la traducción, que yo os brindo, pero que queráis hacer algún detalle, algún articulito sobre él, porque es un texto muy simpático. Mas no quiero redención, que cuando la deuda cese, a que os sirva y la confiese me fuerza mi inclinación, y fundas en tal razón este afecto natural, que no os reconoce igual, ni haya príncipe en quien esté todo lo que es bien, tan lejos de lo que es malo. A ver si, bueno, yo no hago un panegírico, no porque piense que no lo mereces, tú no merecerías mucho,
Pero bueno, es lo que dice aquí, fundas en tal razón este afecto natural que no os reconoce igual, o sea, que no reconoce a nadie igual que a usted, ni haya príncipe en quien esté todo lo que es bien tan lejos de lo que es mal. Usted es maravilloso, pero yo voy a hacer otra cosa, un panegírico no, porque entonces se le va a caer de las manos. Entonces dice lo que va a hacer. Injusto agravio os hiciera si particularizara vuestra estirpe ilustre y clara, que es honra de nuestra esfera, tanta vencida bandera, tanto rey cautivo y preso, relatarán el proceso de vuestra heredada gloria, que mi pluma y mi memoria hacen tácito lo expreso. Como dicen, yo haría todo esto. Entonces, eso podría hacerse, dice, lo que hoy ofreceros trato, que es un humilde servicio de gran voluntad e indicio, don rico en pequeño plato. Si hubo rey que no fue ingrato, al que en sus manos le dio agua pura que bebió, en vuestra excelencia veo príncipe que un buen deseo más humano agradeció. Como diciendo, bueno, yo voy a ofreceros esto, no es lo habitual, pero espero que se me recompense de alguna manera. Recibid, gran duque, el don que con humildad se os da, en solo admitirlo está la justa satisfacción. Los originales son dignos de vuestra excelencia, es decir, los poemas de Claudiano. Y si yo con inocencia ofrezco mi caudal pobre, quilate mi humilde cobre el oro de vuestra ciencia. Entonces, esta es una grandísima originalidad que quiero que retengáis muy bien, porque cuando hablemos de Góngora veremos que las soledades son en realidad otra originalidad de este tipo. Es la exaltación de un señorío a través de su propia geografía. Entonces, esta obra, que la conocía Góngora, es un cierto precedente de este tipo de panegírico. No un panegírico directo, sino, en mi opinión, un panegírico a través de la exaltación del espacio señorial. Pero no quiero adelantar demasiadas cosas. En realidad, esta traducción parece que tuvo no solo un gran éxito, sino que el propio duque la publicó, se difundió mucho, incluso hay 2 ediciones, es decir, fue una obra que tuvo un gran reconocimiento y probablemente le sirvió al hombre para obtener algunos beneficios. Bueno, vamos a ver cómo suena la traducción de Claudiano de este libro primero. En la página 24 dice, entonces después vamos a ver, puse del prefacio y hoy he dado una hoja, creo que hay una hoja más que viene, es que el prefacio, al fotocopiarlo no me di cuenta que el prefacio no es todavía el libro primero, entonces os he dado una hoja, que por cierto no tengo yo aquí a mano, que es la correspondiente al texto latino. Ya de entrada diré que Faría no adopta la actitud que adopta en su traducción Arjona, sino que es bastante literal. Dice, bueno, el texto latino ahora lo tengo aquí en esta página 27. Es muy literal, no más que literal, es teñida al texto. Los caballos furiosos del amante robador infernal, rey del Erebo, y de Ténaro el carro que arrogante oscureció la clara luz del Febo, de la hija infeliz del gran tonante, cantar me manda atrevimiento nuevo, las negras bodas y el horrible caso, lejos profanos, alargad el paso. Va ahora a contar el mito del rapto de Proserpina. Entonces está hablando
de cómo el dios del infierno, Hades, ha raptado a Proserpina, que está cogiendo flores en el campo. Entonces ese es el tema que trata Claudiano. El poema de Claudiano es muy exquisito. Entonces aquí va a hablar los caballos furiosos del amante robador infernal, rey del Erebo. Está la presentación de Hades. Y de Ténaro el carro. El Ténaro es propiamente el sitio por donde se entraba en la boca del infierno. Es el cabo que hay, se llama así, el cabo que hay en el Peloponeso, en Grecia, pues está el Peloponeso y abajo está en la boca del infierno, el Ténaro. Se llama así en realidad porque es un sitio terrible para pasarlo navegando, incluso para llegar a él. Es decir, te tienes que ir agarrando a los pocos árboles que están todos doblados y sopla el viento con mucha fuerza y los árboles están casi abatidos. Para llegar al Ténaro tiene uno que ir agarrándose a los árboles porque te lleva el viento. Hay un viento tremendo, pasarlo por ahí, vamos, se considera como el cabo de la muerte para los marinos y tal, donde naufragaba todo el mundo, que era la boca del infierno. Y ese es, y de Ténaro el carro, que arrogante, el carro este no es de Ténaro, sino los caballos furiosos del amante, robador infernal, rey del Erebo, y de Ténaro el carro. El carro este va también con los caballos furiosos del amante. Dice que arrogante oscureció la clara luz de Febo, de la hija infeliz del gran Tonante. Es decir, que quitó de la tierra a la hija infeliz del gran Tonante, es decir, de Júpiter, lo quitó, y cantar me manda atrevimiento nuevo, las negras bodas y el horrible caso, lejos profanos, alargar el paso. Más o menos aquí lo que hay es, como muchas veces pues se sustituye, por ejemplo, el nombre Erebo no viene en el texto latino, ni por supuesto en la traducción italiana, sino él lo utiliza para luego también meter el nombre de Febo, que ya sí viene en el verso sexto, y venía espulite porque inspiran praecordia foebum, ¿no? Y solo se inspira el corazón. Entonces, lo que quiero decir es que hay pequeñas modificaciones, pero no hay la modificación fundamental de Arjona, que vimos que estadísticamente cada verso y tal, el verso latino, corresponden a 2 versos y medio de los versos de Arjona, mientras que aquí, más o menos, podemos decir que prácticamente los primeros versos, los 6 o más, pues hasta ahí es donde trata, quiero decir, es más fiel al texto, pero al mismo tiempo suena muy bien. Y lo que sorprende cuando uno la lee más seguido es que cuando empieza las descripciones que hace Claudiano del campo de las flores, donde están cogiendo como volvían así los mantos, o bueno, más bien como si fuesen unas faldas grandes que llevaban así, iban echando allí las flores, lo que estaba pasando en el monte Partenio, y entonces hay una escena idílica de mujeres cogiendo flores, y hay un momento donde desaparece, porque se abre la tierra y sale el dios del infierno y la rapta, se la lleva al infierno en el sentido de inferi, ¿no? Inferi, infierno, lo que quiere decir es que está debajo, inferi, se la lleva al reino inferior, de abajo. Vamos a leer la otra, dice: ya el poético espíritu divino desterró de mi pecho el miedo humano. Apolo vive en mí, yo lo imagino, pues a otro intento me divierto en vano. Febo inspira mi lengua y a Febo inclino el ingenio, la voz, la pluma y mano. Y si es que canta y versifica Apolo, yo cantaré con él, no cante solo. Esto responde mucho a varias cosas. En la obra de Claudiano se destaca mucho el análisis de la inspiración poética. Y entonces aquí está bien reflejado este asunto de la poética inspirada por Febo, y es muy interesante Claudiano desde este punto de vista.
Bueno, no quiero dedicarme o detenerme mucho más en estos análisis, puesto que hemos reducido un poco algunas cosas y quería al menos, no sé cómo andamos de horario, pero yo pienso que voy a hacer un breve, pero voy a ver si puedo decir alguna cosa sobre estas palabras cargadas de historia. Algo dije ayer de algunas de ellas, pero no quiero dejar claro lo que es mi intención de transmitir en esta sesión. El traductor ante las palabras cargadas de historia. ¿Qué quiero decir con ello? Todas las palabras están cargadas de historia, pero hay veces que están cargadas de una historia particular que es muy difícil que tú puedas traducir a una lengua que no participa de ella. Otra cosa de las palabras cargadas de historia, y que muchas veces se refleja en las traducciones, es el problema de los topónimos o los problemas de este tipo de cosas que tú estás, por ejemplo, traduciendo una cosa del latín y como mantengas exactamente el topónimo no se puede enterar nadie, sobre todo cuando hay grandes listas de topónimos o cosas por el estilo. Pero sobre todo son palabras que son intraducibles. Hace poco se ha publicado un diccionario espléndido dirigido por Bárbara Cassini que se llama El vocabulario de lo intraducible. Se ha hecho con un deseo de unificar en la comunidad europea, unificar o por lo menos analizar y ponerlos juntos en un diccionario aquellos conceptos que pueden parecer absolutamente intraducibles de una lengua a otra. Es un diccionario voluminoso, pesadísimo, digo físicamente grandísimo, y contiene unos trabajos excelentes sobre todo este tipo de asuntos. Por ejemplo, de él pensaba yo hablar del vocabulario de la luz. El problema del vocabulario de la luz, lo que es, por ejemplo, la ilustración, el movimiento de la ilustración, lo que es el tema de la luz como analogía del conocimiento, que todo eso viene ya desde el griego, de Platón, donde el pensamiento va progresando de una manera que podríamos ejemplificar de la siguiente forma. El pensamiento más arcaico griego es fundamentalmente un pensamiento polar. Si uno quiere leer un texto claro de lo que quiere decir esto, pues lea la elegía a las musas de Solón. La elegía a las musas de Solón pues está diciendo: yo quiero ser dulce para mis amigos, amargo para mis enemigos. Esto es una expresión polar, es decir, amigo, enemigo, dulce, amargo. Entonces se establece un espacio en el que luego los filósofos van desarrollando, por lo que se llama el mecanismo de analogía, un acercamiento entre los dos polos. Entonces hay libros importantes sobre polaridad y analogía en el pensamiento arcaico griego. Es decir, la polaridad y luego la analogía que va estableciendo contactos. Entonces, el ejemplo clave dentro de Platón, lo que es el mito de la caverna. Hay unos que están dentro de la caverna, unos tienen unas cadenas, otros los van cambiando de sitio y ven la luz. Entonces van pasando de unos conocimientos sensibles a unos conocimientos insensibles. Entonces, para nosotros, esa idea de la luz, pues es una conexión directa con la idea del conocimiento. Es como los tebeos aquellos que veías a la figurita del tebeo y cuando se le ocurría una